Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la inflación y vamos a tomar como caso testigo el tema del Perú. En 1990, que tuvo una hiperinflación que llegó al 4.541% anual. ¿Cómo hicieron los peruanos para meterse en esa hiperinflación y cómo hicieron fundamentalmente, que es lo más importante, para salir? Creo que sería una analogía muy interesante, especialmente para los argentinos, que estamos viviendo porcentajes de inflación realmente muy altos. Hace muchísimos años que los estamos sufriendo y sería interesante ver cómo fue la experiencia peruana y si la podemos aplicar nosotros en nuestro país. Voy a empezar haciendo un poquito de historia. No hay otra forma de entender y no volver a cometer los mismos errores que profundizar un poquito en la historia y tomarnos unos minutos para ello. Finales de los 80, sube Alan García como presidente del Perú, luego de una serie de golpes militares, ¿no es cierto?, que habían dejado muy endeudado al Perú, situación que compartimos en toda Latinoamérica. Alan García tenía su economía comprometida, ya que debía pagar el 60% de sus exportaciones en dólares a los acreedores extranjeros. Esa situación no era sostenible, obviamente, y baja ese 60% a un 10%. Obviamente le cierran todas las fuentes de financiación del exterior como represalia, ¿no? Para tratar de mejorar su economía se centra, ya que no podía ir al mercado externo, por lo que le estoy comentando, se centra en el mercado interno, en aumentar el consumo interno. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero, tipo de cambio fijo. Segundo, precios máximos, o precios fijados por el Estado. Conocemos de este tipo de situaciones y sabemos que son realmente un problema que generan una inflación de corte estructural. Estos tipos de cambio fijos, sumado a el congelamiento de precios, hace que aumenten los salarios reales y que aumente el consumo interno. Como contraprestación negativa, bajan las exportaciones por el tipo de cambio bajo. Para tratar de mantener la economía funcionando, Alan García, a las empresas que habían sido expropiadas, para mantener estos precios justamente máximos de los productos, le tiene que entregar una serie de subsidios. Estos subsidios que va generando hacen que se incremente el déficit fiscal. Estos subsidios que va entregando hace que se genere un déficit fiscal cada vez más grande y que no es sostenible a largo plazo. Nosotros en Argentina tenemos ese problema con las tarifas, por ejemplo. Bueno, en el caso de Alan García, en Perú, lo hacía con los precios. Este exceso de intervencionismo del Estado en la economía genera una gran desconfianza y que los mercados se vuelvan más inestables. Redobla la apuesta a Alan García y le suma la estatización de la banca para poder aumentar el crédito. Más intervención del Estado. Cualquier parecida con Venezuela actual también es un poco más de lo mismo. Este tipo de aumento de subsidios, déficit fiscal gigante, tipo de cambio fijo no es sostenible a largo plazo y termina estallando en una hiperinflación en 1990 de los valores que yo ya les había hablado. En Argentina tuvimos algo similar en el 89 y en el 90 también, de valores del 3.079 y 2.341 en el 90. Asume Fujimori, que le gana a Vargas Llosa. Vargas Llosa había dicho que había que hacer un shock, Fujimori había dicho otra cosa y cuando se asume el gobierno definitivamente hace un shock. Cualquier parecido con Menem es lo mismo, exactamente, o sea, dijo una cosa en campaña y luego hizo otra cuando asumió el gobierno. Genera un shock donde hace tipo de cambio libre, precios libres y se imaginan, estalla la economía. ¿Por qué? Porque en un momento vos habías tenido a la gente con tarifas muy bajas, lo mismo que pasó acá en Argentina cuando se quisieron aumentar las tarifas a los precios reales y habían estado subsidiadas mucho tiempo. Aumentan los precios de los productos en general y el poder adquisitivo de las personas baja a niveles muy por debajo de lo que estaban antes, lo que genera un estallido social. Para salir de esa situación y para evitar el tema de continuar con el déficit fiscal, que era financiado solamente por la emisión monetaria del Banco Central, en 1993 Perú toma el camino de no eliminar el Banco Central, suponete como quiere Milei en Argentina en estos momentos. Pará, cuidado, no, cuidado, acá, ahí, pará, bueno, basta, pará, ahí está. Listo. Pará, llévatelo.
podría haber sido una privatización al estilo Reserva Federal, como tiene Estados Unidos, sino que modifican la Constitución, le dan rango constitucional, le crean un capítulo específico dentro de la Constitución, y en el artículo 84 de esa Constitución te dice: el Banco Central es una persona jurídica de derecho público, tiene autonomía, o sea, le dan autonomía al Banco Central desde la Constitución. La finalidad del Banco Central del Perú es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la moneda, el crédito del sistema financiero y administrar las reservas internacionales a su cargo. Y acá este es el punto que para mí me parece más interesante, es el último, que dice: el banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, es decir, al Tesoro, al Estado, salvo la compra en el mercado secundario de valores emitidos por el Tesoro Público. Eso es un detalle técnico. Pero de esta manera, el Banco Central no puede emitir dinero solo para financiar al Estado y obliga al Estado a tener una economía responsable. Este es un debate abierto. Perú salió de la hiperinflación y terminó con la hiperinflación. Veamos los valores actuales que tenés. Te dejo una plaquita donde ves los valores que tiene después del estallido y luego de la implementación de este artículo, cómo fue mejorando el tema de la inflación a lo largo del tiempo. La importancia de estudiar el caso peruano es para encontrarle una similitud con los latinoamericanos, con el caso argentino, donde justamente la autarquía del Banco Central es fundamental para poder eliminar el tema de la inflación. Te dejo abierto la caja de comentarios para que dejes tu opinión y podamos construir un debate fructífero en función de ideas diferentes, pero siempre emitidas en un marco de respeto. Nos estamos viendo en próximos videos. Adiós.